En este video vamos a analizar el entorno macroeconómico de la realidad concreta de El Salvador en su campaña electoral en los años 2019, 2020 y 2021. Mi nombre es Carlos Francisco Elías y junto al licenciado Luis Francisco Acosta Cigüeña, ambos estudiantes de la maestría en Ciencias Políticas en la UCA, hablaremos sobre el tema. La macroeconomía, según Gregorio, es el estudio del crecimiento de las fluctuaciones económicas. A continuación vamos a ver los datos del crecimiento de la economía de El Salvador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimó que en el 2021 la economía de El Salvador mostrará un crecimiento del 10%, después de experimentar una contracción del 7.9% en 2020. Los datos oficiales del Banco Central de Reserva estableció que la economía salvadoreña registró un crecimiento del 10.3%, estando en el margen de las predicciones. En los años 2019 y 2020 estábamos en una crisis económica por causa de la pandemia que cerró fronteras, causó cuarentena. Una de las medidas que más afectó la economía de los salvadoreños fue la decisión del presidente de la República, que publicó en sus redes sociales lo siguiente: la cuarentena es obligatoria por más de 30 días hasta que las autoridades puedan comprobar que usted no porta el virus. Esto cerró la economía del país. Esto implicó una reducción del nivel de vida de las personas más vulnerables. Por eso el gobierno tomó medidas apresuradas para asegurar el nivel económico de las familias más vulnerables. ¿Cómo? Lo hizo a través de las siguientes medidas: apoyar a los hogares que más fuertemente había golpeado la cuarentena o las restricciones, dándoles un bono de $300. Esta medida tendría un impacto fiscal y sería insostenible en el tiempo. Por lo tanto, el gobierno optó por otra estrategia: entregar bolsas solidarias para garantizar la seguridad alimentaria de las familias salvadoreñas, entre otras medidas económicas que el gobierno implementó al iniciar la pandemia fueron la extensión del periodo del pago del impuesto sobre la renta. También se les permitió a las empresas distribuidoras de energías y las empresas telefónicas que pudieran suspenderse el pago de los impuestos, a cambio de que éstas permitieran que grupos de personas más vulnerables gozaran de extensión del pago de los servicios, entre otras medidas económicas implementadas. El Gabinete Económico anunció el 5 de marzo del 2021 las propuestas con las que trabajarían con el nuevo conjunto de diputados. El 1 de mayo del 2021 el partido político Nuevas Ideas toma posesión de 56 diputados de la Asamblea Legislativa. La deuda de más de $2.000 millones del año 2020 para hacer frente a la emergencia de COVID-19 fue negociada por los diputados de Arena y de las distintas fracciones que tenían mayoría, pero con el cambio político el presidente, a través de los diputados de Nuevas Ideas, tiene la llave para tomar cualquier decisión que pueda beneficiar o afectar la economía del país. El balance preliminar de la economía en América Latina del Caribe, en el documento El Salvador, textualmente dice: la política fiscal de 2021 se centra en impulsar el crecimiento económico y la lucha contra la evasión fiscal mediante el plan de anti-evasión y el plan anticontrabando. El objetivo de esta responsabilidad fiscal es emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y a largo plazo de las finanzas, contribuyendo a la estabilidad macroeconómica del país. En la ilustración podemos ver el incremento de los ingresos tributarios más importantes del país: el impuesto sobre la renta y del IVA. Nos centraremos en la renta. Este tuvo una baja en el 2020, pero en el 2021 ingresaron tributos por más de $20 millones en el primer trimestre. Según el reporte del Ministerio de Hacienda, esto se debe a la estrategia de control tributario del combate de la evasión de impuestos ejecutados. Este breve resumen de la macroeconomía en El Salvador en estos periodos. El impacto de la economía del COVID-19 y las medidas drásticas que tomó El Salvador y la mayoría de los países del mundo causó un impacto directo en la producción, interrupción de las cadenas de suministro del mercado y repercusiones financieras a la empresa, la pérdida de empleos formales y una clara disminución de la actividad del sector informal. En el 2021 en El Salvador implementaron varias medidas económicas para poder revertir estos efectos que causó esta crisis sanitaria, tanto en la salud como en el tema económico. Uno de los temas más representados en este periodo fue el desempleo. La tasa de desempleo en El Salvador alcanzaría un 9.5% en el 2021, según el proyecto del sexto informe del Estado regional en el 2021, el cual fue elaborado por el Programa Nacional
Una de las medidas políticas que tomaron para revertir esta situación fue el préstamo de más de 35 millones de dólares para las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Esto podría contribuir a la creación de más de 4.500 nuevos empleos y la conservación de 8.000 empleos ya existentes, según los datos de la Asamblea Legislativa. A pesar de esto, la pandemia golpeó muy fuertemente la economía del país y la deuda pública es uno de los factores que más problemas puede causar a corto plazo. El endeudamiento es alarmante y la tasa de desempleo también lo es. El gobierno tendrá que buscar opciones para que la población tenga un rol fundamental y evitando más endeudamiento. De lo contrario, podríamos tener una recesión económica por el excesivo endeudamiento que está teniendo el país. Bueno, buenas tardes, licenciada, dando seguimiento pues al tema en cuestión, hablando sobre el análisis macroeconómico y cómo condiciona, afecta o ayuda a nuestra sociedad, a nuestro país específicamente, en los temas políticos, en el alza o disminución de desempleo, cómo influye en el sector externo de nuestro país. Vamos a hablar específicamente del sector externo, cómo influye en nuestra sociedad. ¿Qué entendemos por el sector externo? Estamos hablando de las remesas. Sabemos que las remesas es una fuente económica bastante grande para nuestro país, proveniente de esa ayuda económica de nuestros compatriotas alrededor del mundo, pero específicamente de Estados Unidos. La mayor fuente de ingreso de parte de remesas proviene de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha ampliado por 15 meses más lo que conocemos como el TPS, que es el estatus de protección temporal, lo que permite a nuestros compatriotas poder seguir generando ingresos y poder mandar esa ayuda económica a nuestro país para adquisición y pago de bienes y servicios, compra de canasta básica, etc. Esto genera un alza significativa en la economía de nuestro país. Hemos añadido a nuestro trabajo un cuadro comparativo con una información adquirida del banco, por medio del Banco Central de Reserva, donde establece que la economía por medio de las remesas aumentó por lo menos a 7 millones de dólares entre los meses de enero y diciembre del año 2021, generando un alza bastante grande en la economía de nuestro país posterior a la pandemia por COVID-19, la cual generó un descalabro enorme en la economía y el Producto Interno Bruto, no solo en nuestro país, sino que del mundo entero. Ahora bien, vemos también cómo los temas políticos han incidido en cuanto a la macroeconomía de nuestro país. Y con eso quiero aclarar y vamos a hablar, hacer un análisis, pero ese es un análisis apolítico. Y quiero hacer esta aclaración porque estamos hablando de un tema político, pero no estamos hablando de colores políticos, no hacemos énfasis en colores políticos ni partidarios, sino que es un análisis adquirido nada más pues de las fuentes de las cuales nosotros hemos basado con mi compañero para hablar sobre este tema y cómo la macroeconomía ha incidido de esta manera en nuestro país. A raíz de la pandemia por COVID-19, nuestro país tuvo un alza de desempleos, tuvo una disminución en la economía, tuvo una disminución en la economía, un alza en la pobreza. Pero a raíz del buen manejo que hemos tenido de la pandemia posterior a ella, cuando se reabrió la economía en nuestro país, tuvimos un alza en la economía. El Producto Interno Bruto aumentó en un 1.6%. Las tasas de desempleo bajaron, la pobreza bajó significativamente, aumentó el empleo significativamente producto de este buen funcionamiento. Asimismo, se manejaron herramientas, por ejemplo, de disminución de impuestos sobre canasta básica y productos básicos para poderlos consumir de mejor manera y esto aumentara también la economía y el empleo en nuestro país. También nos vimos afectados económicamente por la implementación de la moneda Bitcoin. Sabemos que es algo fluctuante. Nuestro país está endeudado, no podemos salir adelante por una moneda que es fluctuante. Entonces esto generó un descalabro también en la economía de nuestro país, aumentando un poco más la deuda de nuestro país, porque no podemos pagarla con una moneda así. Tuvimos un descalabro también producto del conflicto en Ucrania y Rusia. Se dispararon los precios del combustible, de la canasta básica, etcétera, y esto ha generado un impacto no solo en el mundo, sino en nuestro país también. Pero también tenemos una ubicación estratégica como país. Tenemos acceso a muchos mercados, poseemos una fuerza laboral en crecimiento y una base industrial
que nos ayuda a expandir la economía en nuestro país. Producto de esto han sido varios mecanismos que se han utilizado en nuestro gobierno también para poder aumentar la economía en nuestro país, la disminución de los impuestos en el combustible, en la canasta básica, para poderlos adquirir de forma más fácil y así poder ayudar a que la economía crezca en nuestro país. El cambio político radicado en nuestro país en los últimos años ha sido basado en cierto modo en la inexperiencia que ha habido de parte de gente en el gobierno, pero también hemos sabido sobresalir de forma positiva ante esto. Y la canasta básica ha aumentado, el Producto Interno Bruto ha aumentado, los desempleos han bajado y el empleo ha aumentado de forma significativa. Entonces la macroeconomía en nuestro país ha ido en un alza significativa, pero que ha ayudado a que el desarrollo económico en nuestro país sea aún más grande en estos días. Muchas gracias.